al verso 3. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. Versículo 9 del capítulo 2. Colosenses 2. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Pueden sentarse. No ha existido proceso más agónico en la cristiandad que la pretensión de algunos a ignorar a Cristo. Es algo fatídico en la experiencia de la cristiandad, que bajo de la sombrilla de la cristiandad haya gente cuya pretensión sea ignorar a Cristo. Otros han pretendido sustituirlo, donde Cristo ya no juega el papel de la figura principal, sino más bien algunos pretenden robarle la gloria que le pertenece a Él para asignársela a ellos. Otros que han trabajado dentro del proceso de buscar en alguna forma, en alguna medida, alguien que pueda estar paralelo a Él, porque piensan que en Él no hay suficiente autoridad o suficiente fuerza para redimir al mundo y llevarlo a los pies de Dios. Es agónico que dentro del pensamiento de la cristiandad a Cristo le hayan asignado corredentores y corredentoras. A Cristo le hayan asignado pilotos y copilotas. Es doloroso que en la experiencia de la cristiandad algunos cristianos no hayamos entendido el mensaje bíblico que afirma y plantea la supremacía y la suficiencia de aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros. Es doloroso que bajo la sombrilla de la cristiandad haya cristianos que prefieran identificar mejor a Jesús como un revolucionario y no afirmar que Él es el Verbo encarnado de Dios. Amén. Es doloroso que dentro de la cristiandad haya gente que haya pretendido rebajarlo al punto de llamarle mi hermano y no quieran afirmar que Él es la imagen misma y la sustancia misma del Dios del cielo. Es doloroso y es triste que bajo la sombrilla de la cristiandad algunos hayan pretendido inclusive censurarlo en nombre de la cursilería religiosa, en nombre de la cursilería del pensamiento filosófico o del pensamiento teológico, y vean en Jesús simplemente una figura similar, análoga, igual a la de otros dioses y de otras diosas en la divinidad. Es doloroso que algunos cristianos hayan producido tal agonía dentro de la fe, dentro del marco de unas postulaciones totalmente ignorantes y ajenas a las Sagradas Escrituras. Yo creo que es necesario que los creyentes
afirmemos lo que la Biblia dice con respecto a Jesús, lo que la Biblia enseña con respecto al Cristo. Hay un feedback por ahí, a ver si. ¿Qué plantea las Sagradas Escrituras? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo? Oiga bien, dígame usted, ¿quién está arriba en el cielo? Y yo le diré, bíblicamente, que nadie está por encima de Jesús. Podrán estar en el cielo, pero no están por encima de Jesús. Podrán estar en el cielo, pero no merecen la adoración que se le da a Jesús. Podrán estar en el cielo, pero no merecen el reconocimiento que solo merece Jesús. Por lo tanto, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo. Si hay alguien en el cielo que usted conoce, si hay alguien en el cielo que usted ama, si hay alguien en el cielo que usted quiere mucho, si hay alguien en el cielo a quien usted le reconoce virtudes cristianas, déjeme decirle que si mira al cielo, lo verá postrado a los pies de Jesucristo. ¡Aleluya! Postrado a los pies de Jesús, los que están en el cielo, los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra, y toda lengua, todo género, toda raza humana tiene que confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es importante que la iglesia pueda afirmarnos como algunos hoy en día, en medio tal vez de una desesperación por el mal, tratan de hacer ofrecimientos vanos, huecos, vacíos, a tal punto que en ocasiones se pueden atrever a decir que hay muchos caminos que conducen al cielo, que hay muchas veredas que llevan a la presencia de Dios, que hay muchos medios que Dios puede utilizar para salvar a la gente. Óigame, si hay alguien sobre la tierra que le encantaría decir algo como eso, sería a mí. A mí me encantaría decirle a la gente que se puede salvar como quiera. A mí me encantaría poder decir a la gente que se puede salvar en medio de cualquier tipo de confesión religiosa. Pero la Biblia no enseña eso. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie, y si dijo nadie, ¿a quién exceptúa? Nadie es nadie. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Lo doloroso y lo agónico dentro de este proceso es que Jesús lo advirtió. Lo advirtió. Él dijo que se levantarían falsos cristos, que se levantarían falsos maestros, que se levantarían falsos religiosos, que habría un movimiento interno dentro de la cristiandad que procuraría bifurcar el centro, que habría movimientos religiosos que de alguna manera pretenderían robarle la gloria al que merece toda gloria y todo honor. Él lo dijo. Dijo más. Dijo que temía inclusive porque aún hasta sus escogidos podían ser engañados. A unos 150 kilómetros de Éfeso, en el valle del río Lico, existió una vez 3 ciudades muy importantes. Una de ellas, la Odisea, que era el centro político y el centro financiero de toda esta comarca.
La otra de ellas era Hierápolis, que era el centro comercial. Y desde luego, como resultado del alto nivel de cobre en la tierra, en Hierápolis habían los famosos baños curativos, los baños de aguas termales, que en aquel tiempo la gente le atribuía propiedades milagrosas. La otra ciudad era Colosas. Colosas era la ciudad que controlaba las carreteras y los puertos en toda esa región. Estas tres ciudades una vez pertenecieron a los frigios, pero desde luego cuando Pablo escribe esta carta a los colosenses, esta ciudad le pertenecía ahora a los romanos. Este valle del río Lico tenía dos características fundamentales. Una de ellas, sus famosos terremotos. Y la otra era las aguas del río Lico, que estaban tan impregnadas de cal, que obviamente pintaba las piedras y pintaba todo lo que pasaba en su entorno. Y daba un cuadro muy placentero de ver un río blanco. Desde luego, las tierras de ese contorno eran tierras muy fértiles, eran terrenos muy vegetativos. Cuando Pablo escribe a esta comunidad, ya Colosas no gozaba de todo el prestigio que había tenido en su principio. Había decaído, como bien dijera el cantante de música latinoamericana, todo tiene su final. Cuando Pablo le escribe a los colosenses, ya Colosa no era la ciudad prestigiosa, no era la ciudad de renombre, no era parte de aquel triángulo de ciudades del Asia Menor que tenían el control económico y político de toda aquella región. Llana y sencillamente, Colosa había mermado en potencia, había mermado en facultades económicas. Cuando Pablo escribe la carta a la comunidad de Colosa, allí había una herejía. Una herejía que, de no ser atacada, una herejía que, de no ser enfrentada, podría traer como consecuencias a la experiencia de la vida cristiana un deterioro sustancial de la fe. Pablo estaba muy consciente del peligro. Hay cambios en la vida que llana y sencillamente son necesarios y que son buenos y que hay que darle la bienvenida. Hay cambios que hay que mirarlos en la vida con cierta preocupación. No deben ser rechazados tajantemente, pero deben ser mirados con cierto cuidado. Pero hay cambios en la vida que llana y sencillamente hay que decirle no en el momento en que se asoman, porque pueden echar a perder nuestros sueños presentes, nuestras metas presentes y nuestros sueños y metas futuras. Y depende precisamente del buen juicio que tengamos, de la buena capacidad que tengamos, de la buena salud emocional y espiritual que tengamos, para poder identificar aquellos cambios que advienen a los que les debemos dar la bienvenida y aquellos cambios que vengan a los cuales tenemos que resistir para que no existan. Pablo se dio cuenta que el cambio que se proponía dentro de este movimiento, que era un movimiento que por un lado venía de gente muy bien intencionada, de gente muy buena, de gente que venía del mundo heleno, del mundo pagano, pero esta gente tenía buenos deseos y tenía buenos propósitos.
Pero por el otro lado, había un movimiento de judíos en toda esta región que tenían deseos de ver el cristianismo hecho canto, de ver el cristianismo destruido, y por lo tanto veían este movimiento herético como una buena oportunidad para lograr su meta, y ambos se confabularon para ver cómo se introducían dentro de la iglesia. Pablo, estando aún preso y consciente de que él había colaborado para la fundación de la iglesia de Colosa y de la Odisea, aun cuando todavía no la había visitado, aun cuando todavía no había interactuado personalmente con ellos, se da cuenta que esta tendencia pagana, herética, puede hacerle mucho daño a la vida de la fe. Pablo maneja dos cosas interesantes dentro de esta carta. Maneja la realidad de la conducta humana y de la naturaleza humana. ¿Se acuerdan? La semana pasada estuvimos hablando que en la experiencia de un hombre y de una mujer cristiano no hay tal cosa como posesión demoníaca. Lo que sí hay en la vida de un cristiano es un proceso normal, cotidiano, en el que tiene que entender dos naturalezas que luchan entre sí, y que desde luego, en la medida en que damos espacio a las cosas espirituales, el hombre espiritual se fortalece en nosotros y el hombre carnal muere en nuestra vida. Pablo está consciente de todo esto en la comunidad de Colosa y les hace saber a los creyentes de Colosa esa gran realidad de esa batalla que se suscita en la vida de todo cristiano, de toda cristiana. Pero sin embargo, para él el problema no es ese. Para él el problema es la manera como estos cristianos quieren ver a Cristo. La manera como estos cristianos quieren proyectar a Jesús. La manera como estos cristianos quieren enfocar la persona de Jesucristo. Y la cristiandad tiene una espina dorsal. La cristiandad tiene una médula. La cristiandad tiene un centro. Si ese centro, si esa médula, si esa espina dorsal deja de existir, la cristiandad se viene abajo. Jesucristo mismo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y desde luego, aquí era donde estribaba el gran problema de Colosa. Los proponentes de este nuevo movimiento le decían a los cristianos que sí, Jesucristo es el Salvador, pero necesitan algunas ayudas. Jesucristo es el Salvador, pero necesita de algunas otras fuerzas. Jesucristo es el Salvador, pero necesita de alguna manita que lo pueda sostener y lo pueda ayudar en el proceso. Y desde luego, Pablo no estaba dispuesto a aceptar esto como parte de la teología de la iglesia, por una sencilla razón. Porque Pablo entiende que la humanidad tuvo la primera oportunidad en el huerto del Edén para conducirse bien, para conducirse rectamente. Era la primera oportunidad de la existencia humana, era la primera oportunidad del conductismo humano. Y sin embargo, el hombre en el huerto del Edén erró, el hombre en el huerto del Edén falló. Jesucristo vino a sustituir a ese hombre del huerto del Edén. Y la Biblia dice que probó a la saciedad la suficiencia, que probó a la saciedad la supremacía, que probó a la saciedad la autoridad. Por lo tanto, dice la Escritura, que la satisfacción del Padre fue que así como en Adán todos murieron, en Jesucristo todos los seres humanos tienen la oportunidad de ser vivificados. Por lo tanto, Jesucristo se convirtió en el centro mismo de la revelación de Dios sobre la faz de la tierra. Y como tal, en Jesucristo hay suficiencia total para el perdón de nuestros pecados.
Si usted ha cometido pecado, no se lo cuente a nadie, porque hace de su pecado un chingo. Si usted ha cometido pecado, vaya donde Jesús. En Él hay suficiencia total para el perdón de todos sus pecados. Aleluya. ¿Y qué me dice si su pecado es vergonzoso? ¿Y qué me dice si su pecado es censurable? ¿Y qué me dice si su pecado no es socialmente acepto? ¿Y qué me dice si su pecado es un pecado asqueante? Pues la buena noticia del Evangelio es que en el poder de la sangre de Jesucristo hay suficiencia total como para pasar por encima de su pecado y borrar su pecado para siempre. Aleluya.